Hermanos del Señor, os bendiga a todos los que estamos aquí, ya nos saludamos. Ahora saludamos a los que nos ven a la distancia. Nos van a ver ya diferido cuando se haya subido el video al YouTube. Y hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la resurrección. En la fe cristiana, la resurrección de Cristo, cuando nosotros celebramos el día de la resurrección, es una fiesta. Es una fiesta, pero es una fiesta solemne en la que nos regocijamos delante de Dios, porque esto es parte, decía mi hermana en el devocional, es parte del corazón del cristianismo. El cristianismo se basa en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que vino, anduvo en la tierra, predicó el Evangelio, fue arrestado, padeció la cruz, murió en la cruz del Calvario, fue depositado en la tumba y resucitó el tercer día. Y nosotros creemos firmemente que fue en domingo, porque la Escritura así lo dice. Es una de las razones por las que el cristianismo celebra generalmente sus cultos en los domingos. No es que estemos peleados con ninguna otra corriente, ¿no? Nosotros creemos, a partir de que el Señor Jesucristo resucitó en domingo, los discípulos y todos sus seguidores se empezaron a reunir en domingos. Sí asistían al templo los sábados a la oración, pero ahora los días en que se reunían para celebrar precisamente esto, su resurrección, eran los domingos. Y hoy vamos a hablar acerca de esto que es la fiesta solemne, la celebración de que Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó, hermanos, es que ahora nosotros tenemos salvación. Porque Cristo vino y padeció en esta tierra de la que Él fue creador, porque la Escritura dice que por medio de Él y para Él todo fue creado por medio de Él. Nosotros creemos que Él vino a la tierra que Él creó y anduvo en medio de sus criaturas, de su creación, y padeció para traer salvación. Y yo estuve, hermanos, durante la semana meditando en muchos pasajes que desde la antigüedad nos hablan de las buenas nuevas de salvación. Generalmente, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y hablamos del Evangelio, que traducido significa eso, buenas nuevas de salvación, generalmente pensamos solamente en el Nuevo Testamento. Nos acercamos solamente al Nuevo Testamento escuchando y pensando y meditando en nuestro corazón que las buenas nuevas de salvación están en el Nuevo Testamento, pero yo me regocijo mucho al meditar y al escudriñar las Escrituras en el Antiguo Testamento, que ahí tenemos el mensaje de salvación también. Por eso es bien importante. Toda la iglesia local se ha dado cuenta, saben, me conocen que a mí me gusta mucho utilizar el Antiguo Testamento. Mucho yo medito en el Antiguo Testamento y constantemente estoy compartiendo algún pasaje del Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, vuelvo a decir, encontramos las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta su palabra y vamos a hacer una meditación recorriendo varios pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento que nos hablan del Mesías que habría de venir y que habría de padecer y traer salvación para toda la humanidad. Señor bendito, en esta mañana, Señor, queremos ponernos en tus manos una vez más, Señor, para que tu palabra fluya y que tu palabra una vez más vivifique nuestros cuerpos mortales, Señor. Que tu palabra y solamente tu palabra, Señor, nos redireccione constantemente hacia ti y venga a ser, Señor, una vez más ese bálsamo que sana nuestras heridas, que venga a ser, Señor, como aquel vaso de agua, oh Dios, que trae frescura a todo nuestro ser. Así sea, Señor, tu palabra hoy en este tiempo. Y bendícenos a los que estamos hoy aquí y Señor, a los que nos ven a la distancia, tu palabra, Señor, haga aquello para lo cual ha sido enviada. Por los méritos de Cristo Jesús, oramos a ti, oh Dios. Amén. Estaba yo pensando acerca de la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Cuando iba entrando Jesús en lo que se le conoce como la entrada triunfal, dice la Escritura
que le tendían mantos y ponían hojas de palma, y se oía un canto que decía: bendito, hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Y decía en una ocasión, en una de las meditaciones de hermana, la traducción hosana es sálvanos o salva hoy. Eso es lo que significa hosana. O sea que el grito del pueblo era eso, pidiendo salvación. Tanto porque la tradición así lo enseñaba acerca del Mesías que vendría en un pollino, pero también porque el pueblo necesitaba y admitía y sabía que necesitaba salvación. Hace unos días durante estos días platicando con mi esposa, hablábamos de la razón por la que muchas personas no recibieron salvación en los días que el Señor Jesús caminó sobre esta tierra. Y la razón por la que muchos no recibieron salvación es por lo que Jesús dijo: no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, dijo, sino a los pecadores al arrepentimiento. Pues los sanos no tienen necesidad de médico. Pero eso estaba entre medio del sarcasmo y la ironía. No es que algunos no lo necesitaran, todo el mundo lo necesitaba, pero la conducta y la actitud de aquellos que creían que no necesitaban de Jesús les impidió, por consiguiente, recibir esta salvación. Y muchos no recibieron la salvación. Pero ¿en quiénes se concentró aún más fuerte la salvación? En aquellos que se consideraban y sabían que eran pobres. No solamente pobres en la pobreza económica, pero también pobres en espíritu. Y el Señor Jesús también dijo: a los pobres he venido a anunciarles el Evangelio. Y en ellos aún más se materializó, es decir, se hizo tangible la salvación. En los pobres. Y ellos eran los que le recibieron en su entrada triunfal y decían: hosana al que viene. Sálvanos, decían, cantaban y gritaban: sálvanos, salva hoy. Y yo, meditando en esta palabra, recuerdo en aquel acontecimiento que encontramos, si usted quiere ir haciendo un resumen, apuntándolo, en Éxodos 3:7, cuando el Señor, dice en la Escritura, que andaba por allá Moisés apacentando las ovejas de su suegro, y dice que llegó a cierto lugar, al monte de Jehová, al monte Oreb, a Sinaí, y el Señor estaba estando ahí en el medio de una conversación que tuvo con este hombre, con Moisés. Le dijo el Señor: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dice: y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. Estoy leyendo la nueva versión, la Biblia, la Biblia de las Américas. Y yo lo puse esto, lo resalté con letras en rojo: he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Esto es como si estuviéramos viendo un símil, pudiéramos decirlo, una comparación de lo que sucedió en el Nuevo Testamento, aquellos que clamaban por salvación. Y Moisés fue enviado al Egipto porque el Señor lo dijo: he escuchado sus clamores de petición, pudiéramos decir, he escuchado sus peticiones de salvación. Sálvanos. Moisés fue enviado a Egipto, de donde él había salido. Y nosotros podemos ver todo esto en el libro del Éxodo, cuando él fue enviado allá y las diferentes plagas que fueron enviadas, porque Dios estaba, podemos decirlo así, estaba discutiendo con aquel hombre llamado Faraón, que no quería dejar a su pueblo, no lo quería liberar. Es decir, el Señor estaba trayendo salvación para su pueblo en aquel tiempo, y aquel hombre impedía que su pueblo fuera salvado. Pero, como hemos dicho algunas veces, el día en que nos toque en algún momento discutir o porfiar, la Biblia utiliza el término porfiar, es como queriendo pelear con palabras con Dios. Les tengo noticias, decía don José: ¿sabe quién gana? Siempre gana el Señor. Y eso era lo que estaba sucediendo. El Señor estaba trayendo salvación, y de todos modos iba a haber salvación.
Si nosotros leemos toda esta historia, no la voy a leer toda porque solamente voy a decir, voy a hablar aquellas partes que tienen un significado en el Nuevo Testamento con la salvación. Cuando terminaron las plagas, la última plaga, hermanos, hemos leído en el Éxodo capítulo 12, fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Alguien por ahí ha dicho, ¿no?, que cómo es posible que Dios haya traído muerte a todos los niños. Pues aquí no dice niños, dice primogénitos, todos aquellos que eran el primero en abrir vientre, tanto de las personas como a los animales, no precisamente bebés, niños. Y el Señor, la última plaga, que era la que iba a marcar la salida de su pueblo de allí de Egipto, para salir a aquella tierra que el Señor les prometió, fue esta plaga, la muerte de los primogénitos. Y el Señor le ordenó a Moisés que le diera indicación a su pueblo cómo tenían que hacer. Y la indicación fue que tomaran un corderito, lo tuvieran durante 14 días antes y lo guardaran, y en cierto día lo iban a sacrificar, y la sangre la iban a poner en los dinteles de la puerta y en los marcos. Esto está muy interesante, hermanos. Yo creo que lo hemos leído muchas veces. En el Éxodo 12:13, si usted quiere apuntarle, es cuando el Señor le dio la indicación a Moisés, dice, y la sangre les será por señal en las casas donde estén. Y esto lo puse yo, lo resalté con letras rojas. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes. Es decir, no llegaré, es como decir, brincar. ¿Saben que la palabra Pascua eso significa es dar un salto, es brincar? Y ahorita vamos a hablar de la Pascua también, porque todo apunta hacia allá. La Pascua significaba dar un salto. El Señor veía esa sangre y allí no iba a haber condenación, no iba a haber mortandad. El Señor le dijo, y la sangre será por señal en las casas donde están. Y cuando yo vea la sangre, podemos decir, daré un salto, pasaré, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto, cuando haya mortandad. Pues, en ustedes no sucederá. ¿Sabe? Y nosotros podemos pensar en este momento, la sangre era la señal del pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo en ese momento para darles vida y salvación. Aquellos que no quisieran poner la sangre en sus casas, en los dinteles, iban a padecer la muerte. De tal manera que solamente los que creyeran en esa señal, en la sangre, iban a recibir salvación. Porque solamente los que creyeron pusieron la sangre en sus dinteles y en sus marcos. El Señor, dice la Escritura, dice, yo pasaré aquel día. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes. Nosotros podemos pensar que Dios mismo recorrió la tierra. Pero fíjese bien, esto es bien interesante. Ahorita vamos a llegar un poquito más adelante. Cuando el Señor pasó por esa casa, no vio a la casa ni vio a los moradores. Lo que vio fue la sangre del pacto. Eso es lo que Él vio. No es por los que estaban adentro. Es porque Él reconoció el pacto y la promesa que había hecho. Y el pacto era, la señal de ese pacto era la sangre. Si no, vuelvo a repetirlo, si no hubiera estado esa señal, esa sangre en los marcos, sí hubiera sucedido la mortandad. Interesante, ¿verdad? Y el Señor mismo, si sigo leyendo los versículos que siguen ahí en Éxodo 12, es el 14 y el 15, y este día le dijo el Señor, les será memorable y lo celebrarán como fiesta al Señor, y lo celebrarán por todas las generaciones como ordenanza perpetua, o sea, por siempre. Allí se estableció lo que después vino a llamarse Pascua. 7 días comerás, del versículo que sigue, 12:15 de Éxodo,
comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Nosotros podemos pensar, ¿por qué esto? Bueno, era parte del pacto. Y aquello tenía un significado. Comer pan sin levadura tenía el significado de aquella promesa que se cumplió en la tierra de Egipto, que Dios trajo salvación a su tierra, y Él les dijo que deberían de comer pan sin levadura. Ordenanzas de un pacto. Quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Saben qué? En otras palabras, ¿qué es un pacto? Un pacto es un contrato que se extiende, que se firma. No sé si les ha tocado, por ejemplo, ver el contrato de compraventa de un terreno. Y en el contrato de compraventa de un terreno se establecen cláusulas. Y en las cláusulas, en algún punto, se dice cuándo aquel contrato queda desechado, o se elimina, o queda sin poder alguno. Cuando expira, cuando no hay alguna autoridad, cuando alguno de ellos rompe alguna de las cláusulas, entonces el contrato se da por terminado. Esto que vemos aquí, podemos decirlo, son ordenanzas que establecía Dios, son cláusulas que se establecían para que aquel pacto tuviera efecto. Cuando nosotros vemos en el libro, en cualquiera de los evangelios, por ejemplo, yo voy a leer Marcos, hermanos. Si usted quiere buscar en Marcos, Marcos 14. Lo podemos buscar en Mateo, lo podemos buscar en Lucas, en Juan. Todos hablan de la institución de la Cena del Señor. Pero yo lo quiero leer en Marcos 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Donde entrare, digan al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparen para nosotros ahí. Fueron los discípulos, entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Yo quiero que pongan atención en esto. En el relato que acabo de leer cuando se instituyó la Cena del Señor, dice: el primer día de los panes sin levadura era el inicio de la Pascua. Y el inicio de la Pascua se marcaba por esto, que había en todas las casas donde se comía pan, había pan sin levadura. Y ese primer día, cuando iniciaba en el mes establecido, porque era una vez al año, era cuando, al llegar la noche, como fue primero en el Éxodo, cuando el Señor les ordenó que iba a pasar en aquella noche la mortandad, Él mismo iba a recorrer las casas. La primera noche fue cuando su pueblo participó de esto, que era la Pascua del Señor. Pero dice, fíjese bien, vuelvo a leer ahora Éxodo 12:15. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. No será parte del pueblo, pues, no será parte de la promesa, no podrá heredar la promesa. Todo aquel que no crea, podemos decirlo, no heredará la promesa. Podemos decirlo de esa manera. Pero el primer día, dice los evangelios, que el primer día de los panes sin levadura fue cuando les dio la ordenanza a sus discípulos que fueran y prepararan el cordero de la Pascua. ¿Qué significaba el cordero de la Pascua? Bueno, acabamos de leer en Éxodo que el pueblo celebraba la salvación
que el Señor había traído sobre todos sus antepasados cuando estaban en tierra de Egipto. El Señor los había liberado, había traído liberación, había traído salvación. Y en ese día, que es unos cuantos días antes, bueno, la noche que fue arrestado Jesús, después de la cena del Señor, Jesús fue arrestado, y unos días después, esto fue en jueves, viernes, y el Señor padeció la muerte al siguiente día. El Señor fue arrestado esa noche. En esa celebración, en ese recordatorio de lo que Dios había hecho en el pasado en Egipto, fue entonces que el Señor instituyó la cena. O la podemos llamar la Santa Comunión, la Eucaristía, la Cena del Señor. Esto es muy significativo, hermanos, para el pueblo. Cuando yo me puedo imaginar, hermanos, a todos sus discípulos participando de aquella Pascua, participando de aquella noche, cuando estaban con el Señor Jesús, y el Señor Jesús en un momento de la cena le dijo: cuánto he deseado participar de esta cena con ustedes, porque les aseguro, en algún momento también dijo, no volveré a participar del pan ni del jugo de uva hasta que lo beba en el reino del Padre juntamente con ustedes. Qué interesante, ¿no? Es una promesa que el Señor está dando ahí. En ese día, hermanos, se sacrificaba un cordero que se le llamaba el Cordero de la Pascua. Se le llamaba también el Cordero Pascual. Y su sangre era la que se utilizaba para establecer aquel pacto. Era para recordar la promesa que Dios había hecho. La sangre de un animalito establecía el pacto. Yo leyendo, hermanos, buscando, les decía, tanta simbología que encontramos en el Antiguo Testamento, resulta que había también un día del año en el que se hacía una celebración, un acto solemne en el pueblo de Israel, que le llamaban la purificación del templo o del tabernáculo. Y el día de la purificación se seleccionaban 2 animales, en este caso eran 2 machos cabríos. Vea bien interesante que está esto, hermanos. Ahorita les estoy dando una relación de acontecimientos que se llevaban a cabo de manera regular en el Antiguo Testamento, pero que vienen a traer un significado enorme en el Nuevo Testamento. Créame que voy a llegar a un punto y lo vamos a celebrar juntos al recordar esto. Se seleccionaban 2 animales sin mancha, perfectos, 2 machos cabríos, y se echaban suertes, es decir, era como una especie de sorteo. Nosotros decimos suerte y era como si aventaran una moneda. No, era una especie de sorteo. Ellos le llamaban suertes. Esto está en Levítico 16:8, si usted quiere apuntarlo. Levítico 16:8 nos da, es la única parte en toda la Biblia que se menciona este cordero que yo les voy a mencionar. Levítico 16, versículo 8, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. La Reina Valera le llama el azazel. No queda bien claro qué significa el azazel. Algunos dicen que el azazel era cierto lugar a donde se enviaba el animal al desierto a padecer. No, el nombre no es específicamente para el animalito, pero vean lo que sucedía con este animal. Aarón ofrecerá el macho cabrío, versículo 9, sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciendo la ofrenda para el pecado. Se sacrificaba y la sangre se rociaba de una manera. Esto significaba la purificación del templo. Quedaba purificado del pecado. Versículo 10 de Levítico 16. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte,
para el macho cabrío expiatorio, este es donde le menciona una vez más el Azazel en la Reina Valera, será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. ¿Y saben qué es lo que hacía? El sacerdote, en este caso era el hermano de Moisés, que se llamaba ¿cómo? Aarón. Ponía, y sus hijos ponían las manos sobre la cabeza del animalito y confesaban todos los pecados del pueblo de Israel. Esto está bien interesante. Se confesaban todos los pecados sobre este animal y después había una persona que ya se había dispuesto para esto, se lo llevaba al desierto y en el desierto lo abandonaban, que ese animal anduviera errante en el desierto. ¿Cuál era el significado de esto? El significado de esto era que de manera simbólica todos los pecados del pueblo eran depositados sobre ese macho cabrío y eran sacados del pueblo. Ya no había tal cosa, eran perdonados los pecados y los pecados quedaban fuera del pueblo. Era la manera en que el Señor les dio la ordenanza de que hicieran expiación por el pecado. De aquí, hermanos, de esta parte de la Biblia es de donde viene esa frase que muchas veces utilizan las personas sin saber nada, chivo expiatorio. ¿Sabe qué es un chivo expiatorio? ¿Qué era un chivo expiatorio? Era un animalito que no tenía ninguna culpa de nada y se le culpaba de todo porque sobre él se confesaban los pecados y se echaba fuera. Ya se les empiezan a llenar el cuerpo. Sobre ese animal se depositaban culpas que él no tenía. Nosotros tenemos que ver que había amor y misericordia, siempre hubo amor y misericordia sobre el pueblo de Dios, para no demandarle al mismo pueblo sus pecados. Siempre ha habido misericordia. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice el escritor sagrado a los hebreos. Esto es lo que el escritor sagrado nos dice como un resumen de lo que Cristo hizo, tomando esos significados y tomando todas esas cosas que de manera regular sucedían en el pasado del pueblo de Israel. Hebreos 9:12. La palabra de Dios, el escritor sagrado de los hebreos, nos hace voltear al Antiguo Testamento y nos hace ver que esto ya existía y todo apuntaba a la vida y obra de Cristo Jesús. Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre, fíjese bien, de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenida redención eterna. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Y si nosotros podemos leer los versículos antes, dice que Jesús como nuestro sacerdote es el que vino a hacer esto. Él no ofreció la sangre de un corderito aparte, sangre ajena. Cristo Jesús, por medio de su propia sangre, obtuvo eterna redención para todos aquellos que creen en Él. Fíjese bien, sigo leyendo ahí en Hebreos, versículo 13, 9:13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, porque lo que se hacía, hermanos, en Levíticos, donde paramos esto del chivo expiatorio o del macho cabrío, aparte había un becerro, y después de que terminaba todo el ritual, se sacaba del pueblo esos animales y se quemaban fuera del pueblo. Afuera del pueblo se quemaban. ¿Sabe por qué? Porque esto significaba el pecado. El pecado tenía que ser erradicado del pueblo, sacado, que no existiera. Y esos animales se quemaban fuera, y esto es lo que se hacía con las cenizas, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado
santifican para la purificación de la carne. Fíjese bien, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Aleluya, gloria a Dios. Todo esto que en la antigüedad se hacía con un animalito extraño, un animalito ajeno, por no decir sangre ajena, Jesucristo lo cumplió en su vida y en su obra, en su cuerpo y con su propia sangre. Pero aquello que se hacía en el pasado se repetía año con año. Era un estatuto perpetuo, una ordenanza que se tenía que repetir siempre. Pero dice la Escritura que Cristo una vez y para siempre ofreció un sacrificio y no fue necesario ni uno más. Ahora fíjese muy bien en esto. Y como decimos la mayoría de los pastores, ya casi estoy terminando. Hebreos 13:11 nos dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Señor Jesús, hermanos, fue aquel a quien apuntaba todo esto que eran pequeñas señales en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús se ofreció voluntariamente para ser puesto en aquella cruz. Y todos hemos escuchado acerca de la afrenta y la vergüenza que era morir en una cruz. Tan vergonzoso era que eran sacrificados fuera del pueblo, porque era lo más vergonzoso que podía existir, porque era lo peor. Aquellos que morían en un madero eran lo peor. Y el Señor Jesús, no teniendo culpa alguna, no teniendo pecado alguno, estuvo dispuesto, como aquel macho cabrío, como aquel chivo expiatorio, estuvo dispuesto a llevar los pecados del pueblo fuera de la ciudad, para que el Señor ya no los tuviera en cuenta más, para que el Señor los olvidara, solamente aquellos que estuvieran dispuestos a creer en Él. Pero vea dos cosas que voy a decir para terminar. La sangre derramada en la cruz del Calvario para nosotros enfatiza el costo de nuestra salvación. Lo que se pagó, la moneda de cambio por nuestra salvación, es la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Pero la otra figura del macho cabrío es que Él mismo fue quien cargó los pecados y las culpas que Él no cometió, pero estuvo dispuesto, porque no podía ser de otra manera. Para poder remitir los pecados, alguien tenía que echarlos fuera. Tenían que estar fuera del pueblo. Entonces este macho cabrío significa lo que el profeta Isaías nos dice y lo que les mencionaba yo el jueves pasado. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, exclamó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora podemos entender un poquito más de lo que estaba sucediendo. El Padre, a los que les tocó ver el video, el Padre le dio la espalda al Hijo cuando estaba en la cruz del Calvario. Fue entonces que Jesús sintió que estaba abandonado, porque sobre de Él estaban puestos todos los pecados de la humanidad, y simplemente Jehová Dios de los ejércitos celestiales, que habita en la santidad y en la altura, no podía tolerar el pecado puesto en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo literalmente cargó sobre su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Aquel macho cabrío, de manera simbólica, cargaba los pecados del pueblo y era echado fuera del pueblo. Pero nuestro Señor Jesucristo cargó, y dice el profeta: y nosotros lo tuvimos por afligido y abatido,
y no quisimos voltearlo a ver, volteamos nuestro rostro de Él. Yo me puedo imaginar a todos los discípulos que estuvieron de manera directa, los después llamados apóstoles, cuando ellos hicieron una remembranza de todo lo que el Señor Jesucristo, yo pienso que no hubo más, sino cayeron de rodillas al ver que en Cristo se cumplió toda la palabra de la antigüedad. Hermanos, para que usted y yo pudiéramos tener salvación. Yo no voy a hacerlo de manera personal para que a mí, porque Él estaba pensando en mí, no. Eso es como ser muy individualista, no. Cristo Jesús en la cruz del Calvario estaba pensando en toda la humanidad, entre ellos, cada uno de nosotros. ¿No debería ser entonces una razón suficiente para estar celebrando, hermanos? La sangre de Cristo, pero no fácilmente, ni sencillo, ni sin dolor, de un gran costo, fue derramada en la cruz del Calvario para traer eterna redención para todos aquellos que con fe se acercan a Él. Vamos a participar, voy a pedir que acerquen los elementos. Hoy, hermanos, hoy, una vez más, vamos a celebrar aquella cena instituida por el Señor. Y ahora, como Él dijo, cada que celebremos de eso, la muerte del Señor Jesús, y yo diría también, y su resurrección, y su pronto regreso, anunciamos hasta que Él venga. Participe, hermanos, todos pueden hacerlo. Participemos con gozo. Participemos con gozo de estos elementos que significan la sangre de Cristo. Van a atravesarse ahorita por medio de la cámara. Y los que están allá en sus casas, hermanos, pueden tener los elementos de la sangre que significan el cuerpo y la sangre de Cristo. Los van a poner aquí en esta mesa. Y yo les voy a pedir, hermanos, que de uno por uno vayan pasando y tomen estos elementos que significan el cuerpo y la sangre de Cristo. Pasen, hermanos, ténganlo en sus manos y ahorita que todos los tengamos, vamos a participar juntos. Los que están en casa también pueden tener sus elementos. Muchos durante la semana, a la distancia, muchas iglesias, incluso esta transmisión que tuvimos unida de la Iglesia Metodista Latinoamericana, se celebró el jueves de la Santa Cena. Pero yo quería que termináramos en esto haciendo un resumen de todo lo que sucedió en los días en que el Señor Jesús participó o padeció, terminando con la cena del Señor y celebrando su resurrección. Porque dice la palabra de Dios, el apóstol San Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros delitos y pecados. Pero lo que él está diciendo es, ciertamente sí resucitó. Y por eso es que nuestros delitos y nuestros pecados han sido perdonados. Vamos, antes de participar, vamos a entonar este canto que dice, porque vive Él, Dios envió a su Hijo. Salva
Dice el mismo Evangelio de San Marcos: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomen esto, es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo y bebieron, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Y en alguna otra parte dice también: háganlo, porque cada vez que ustedes hagan esto, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Hermanos, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, significado en el trozo de galleta: preserve tu cuerpo y tu alma. Come, aliméntate de Él y sea agradecido, porque Cristo entregó su cuerpo por ti y por mí. Comamos, hermanos, el trozo de galleta. Hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por ti y por mí, allá en la cruz del Calvario, para remisión de pecados, preserve tu cuerpo y tu alma para la vida eterna. Toma, aliméntate de ella y sea agradecido, porque Cristo derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Tomemos, hermanos, el jugo de uva. Hermanos, hace tanto tiempo que no nos arrodillamos juntos como iglesia. Yo creo que si alguien, sin forzar a nadie, si alguien tiene el deseo, puede pasar aquí al altar y tomen alguna distancia relativa, si usted gusta. Y si no, ahí donde está. Y vamos a orar. Y vamos a agradecer al Señor por este sacrificio y por esta promesa y por esta fiesta que hoy recordamos y celebramos. Señor bendito, gracias. Gracias por derramar tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. No podemos, Señor, nunca dejar en el olvido y dejar de decir palabras con nuestros labios de agradecimiento por aquel sacrificio precioso obrado en la cruz del Calvario, en la que tú, oh Señor Jesucristo, tomaste el lugar de los pecadores. Estuviste dispuesto a cargar el pecado de toda la humanidad sobre tu cuerpo para traer redención. Dice la palabra de Dios, Señor, como cordero que no abrió su boca fue llevado al matadero. Tú, Señor Jesucristo, sin abrir tu boca, sin quejarte, dice tu palabra que diste tus barbas a aquellos que se burlaban de ti, Señor. Recibiste golpes, Señor, de aquellos que se mofaban de ti, y estuviste dispuesto a ir sin abrir tu boca, Señor, para traer redención a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu sacrificio obrado en la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre preciosa, que fue el precio que se pagó por nuestra redención. Gracias, Señor. Hoy te adoramos, te alabamos y te bendecimos, y te decimos, Señor, que esperamos ansioso tu pronto regreso. Esperamos con ansias y con fe tu promesa, Señor, de volver por tu pueblo. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y nos levantamos, Señor, de este altar con agradecimiento y con gozo en nuestro corazón, porque ciertamente la salvación es gratuita, pero se pagó un enorme precio por cada uno de aquellos que con fe nos acercamos a ti. Gracias por los méritos de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de los que nos ven a la distancia y vamos a hacer este corte. El Señor les bendiga a todos. Prontamente, hermanos, en el corto tiempo voy a avisar
Estamos pensando en hacer ya de manera regular nuestros cultos por los domingos, todos los domingos ya no un domingo sí, un domingo no, sino todos los domingos. Bendiciones para todos, estamos despedidos.